A Gustavo le decían de muchas maneras. La inteligencia militar y sus enemigos lo llamaban Marulanda. En lo público y en el referente como líder estudiantil lo conocían como Marulo. Y sus amigos del alma, los que estábamos más cercanos a él, para nosotros siempre fue Tao. Este lugar para mí es muy significativo porque era nuestro lugar de encuentro. Gustavo y yo, después de terminar nuestras clases o de ir a las reuniones, siempre sabíamos que un punto de referencia para encontrarnos era este árbol. Yo lo conocí cuando estaba en el colegio, yo estudiaba en la normal y él era del Marco Fidel Suárez. Y él estaba asesorando un grupo de estudiantes de varios colegios públicos que nos estábamos articulando alrededor de los consejos estudiantiles. Gustavo era un artista, él era un gran pintor que renunció a esa habilidad, a ese gusto, a ese deseo, a eso tan vital para él, por trabajar en los derechos humanos, por pensar y tratar de construir con la gente un país mejor. Entonces Gustavo fue nuestro asesor mucho tiempo y desde ahí conformamos un grupo que creo que se llamaba Ciores, o algo así, era un grupo sobre todo compuesto por estudiantes de colegios, de secundaria, que defendíamos la educación pública. Ahí se formaron muchos y muchas jóvenes con gran liderazgo, con gran espíritu libertario. Nosotros no podemos ver a la universidad como si fuera un cubículo estrecho, ¿cierto? La universidad está inmersa en medio de una sociedad que es violenta. La universidad tiene que meterse a analizar la realidad que lo circunda, ¿cierto? A nosotros no nos sirve una universidad que está investigando en la nebulosa, que está pensando en el mundo extraterrestre cuando el mundo terrestre es otro. Entonces nosotros necesitamos unos intelectuales que estén pensando el problema social. En el Liceo Marco Fidel Suárez hubo un gran movimiento, porque el colegio era de varones, hubo un gran movimiento contra el servicio militar obligatorio, con el lema, no queremos ser asesinos del pueblo. Lo vimos participando del movimiento político A Luchar, que también fue perseguido, puso también muchos muertos, en la medida en que ponía también ideas de construcción de un país diferente, un movimiento que fue exterminado física y políticamente, un movimiento del que nadie volvió a hablar, del que casi no hay historia. Ven también como con simpatía el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y también el surgimiento del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y también otros grupos insurgentes que surgieron en Colombia para ese momento. Toda esta situación generó que parte del conflicto armado también se centrara y se librara en la universidad pública. En el 87, cuando los grupos paramilitares empezaron a tomar fuerza en Medellín, a través de una organización que ellos llamaron Amor por Medellín, que fue quien ejecutó una masacre de estudiantes, profesores, trabajadores de la Universidad de Antioquia entre el mes de julio y diciembre de ese año, que obligó al cierre de la universidad, dio pie a la creación de un capítulo de Derechos Humanos Universidad de Antioquia. Un domingo
de un clásico Nacional Medellín en el estadio desde un helicóptero oficial, un helicóptero de la policía. Lanzan unos panfletos a todo el estadio estaba atiborrado de gente día de clásico, en el que decían que ellos habían sido designados por la Providencia para limpiar a la ciudad de drogadictos, putas, maricas y comunistas. Posiblemente el caso más relevante fue el del profesor Héctor Abad Gómez, pero fueron 17 personas las que fueron asesinadas en ese año. La universidad, por ejemplo, ese año se cerró, en agosto se cierra la universidad en el 87 y se reabre en el 88, pero en el 88 son asesinados 14 personas más. Eran casos de terrorismo de Estado. Y empieza toda una racha durísima de masacres que terminó por crear aquí mismo en la universidad, en esta parte del frente, aquí junto a la malla que da a la calle Barranquilla, se crea un cementerio, literalmente. Se clavaron las cruces grabadas con los nombres de cada uno de los muertos. Se llegaron a contar 54 cruces en un periodo entre junio del 87 y enero del 88. Esta época pues fue como una época de bastante represión. Yo creo que eso eran más o menos los años 80, que estábamos bajo el Estatuto de Seguridad, que estábamos en estado de sitio permanente. Y ahí tenemos el caso de la UP, que en este momento está considerado como un genocidio propiciado o auspiciado por el Estado. El Estado colombiano está investigado por la desaparición total de la UP, de la Unión Patriótica. Él venía de un barrio popular, muy comprometido en procesos estudiantiles. Entonces, por eso su llegada aquí a la universidad no fue solamente a estudiar filosofía, sino inmediatamente a seguir colocando su experiencia como líder social en la defensa de los derechos de los estudiantes y en la defensa de la universidad pública y en defensa de los sectores populares. Entonces, él también fue como un canal entre los estudiantes y el sector popular. Desde que ingresó a la universidad se vinculó con el profesor Jesús María Valle a trabajar con el Comité de Derechos Humanos, con el capítulo de Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia, y desde ahí impulsaron una labor muy fuerte en la denuncia de los hechos de las organizaciones paramilitares en el departamento y en el país. Pero si nosotros estamos haciendo programas que en última no beneficien la población de la ciudad, en última la universidad es un ente extraño a la misma población. ¿De qué nos sirve un intelectual de corbata, bien vestido, como profesional en su buen carro, si en últimas su conocimiento adquirido no le sirve a las comunidades más necesitadas? Eso es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, conformamos el grupo de estudio y trabajo que le decíamos el GET. Entonces éramos los jóvenes que veníamos del proceso de secundaria y otras personas de acá de la universidad que empezaron a sentirse recogidas en las ideas que proponía Gustavo, que empezamos básicamente en un proceso de formación muy juiciosa sobre temas de políticos, económicos, a conocer el país. Sus dibujos se volvieron mensaje, se volvieron denuncia en las paredes de la universidad. El mural era muy importante para él. De hecho, hubo una época donde llenamos la universidad de murales, así dibujáramos feo, lo que fuera, pero era recuperar el mural como espacio de denuncia, el espacio público, el espacio del arte. Era conjugar lo político con lo artístico. Pero también cuando las circunstancias nos han llevado, los estudiantes hemos tenido que acudir en alguna que otra manera a las vías de hecho, en este caso lo que se conoce como el tropel.
Indicamos la protesta, entre otras cosas porque aquí la protesta se da no porque nosotros queramos protestar, sino porque el Estado mismo está generando que se dé esa protesta. Incluso los elementos de violencia que se dan en las protestas estudiantiles no son desarrollados por infiltrados, eso es mentiras. Esas cosas se dan por las mismas presiones estudiantiles porque definitivamente están cansados con lo que viene sucediendo en el país, en contra de la educación pública, en contra de los barrios y en contra de las mismas comunidades. Entonces eso es lógico, de una violencia estatal que se viene generando, se van a dar otras respuestas violentas como la que se da a nivel estudiantil. Que muchos compañeros y mucha gente han asesinado precisamente por mostrar su rostro y que precisamente tenemos que taparnos el rostro para proteger nuestra vida. Entonces, yo defiendo hoy por hoy la importancia del tropel como fuente de denuncia a un Estado genocida que precisamente nos lleva a esconder nuestro rostro para poder salvar nuestra vida y para poder seguir denunciando. El tropel es la expresión en el que los estudiantes salen a la calle, se bloquea la vía pública, se lanzan papas explosivas, algunas incendiarias y se provoca el tropel con la policía. La policía siempre responde con gases lacrimógenos, algunas veces han ingresado a la universidad y han asesinado estudiantes. Está en la puerta derecha. El Camilo Torres en las asambleas también se divide territorialmente, igual que se divide cualquier espacio en la ciudad. En este lado de acá hacia arriba, en este costado de acá, siempre se ubicaba Tao. Tao siempre se ubicaba por este sector, preferiblemente las dos últimas bancas de arriba. Desde ahí alcanzaba a tener una muy buena visión de todo el teatro. Quienes apenas ingresaban a la universidad, los primíparos, casi siempre ocupaban el espacio de abajo, aquí los primeros puesticos de aquí hacia abajo. Y más hacia abajo, más cerca del escenario, se ubicaba la gente muy cercana a la mesa. La Asamblea de Estudiantes, aunque algunos le intentan deslegitimar y decir que no representa el conjunto de la comunidad universitaria, no se puede desconocer que por décadas ha sido el mecanismo en que los estudiantes han acudido para poderse expresar libremente. La Asamblea en la Universidad de Antioquia es la máxima instancia de debate y decisión de los estudiantes. Y en los años 90, finales de los 90, tomó un sentido muy importante porque el movimiento estudiantil se fortaleció y aquí era donde debatíamos los grandes problemas de la universidad e incluso llegó a ser el espacio de debate social y político de la ciudad. Hubo mucha tensión entre el espacio de la asamblea y el espacio del tropel, como si lo uno deslegitimara a lo otro. Y para Gustavo era muy importante que eran dos espacios distintos, pero que estaban por la misma causa. Entonces eran métodos, entonces era una defensa de los métodos diferentes, pero que tenían igual legitimidad. Se presentaba en la universidad un espacio donde confluían diferentes tendencias políticas, diferentes organizaciones, combos y parches, donde nos agrupábamos para unificar fuerzas al momento de exigir nuestros derechos, de protestar frente a algunas acciones. Y eso fue el caso de CEUA, la coordinadora estudiantil de la Universidad de Antioquia, que funcionaba justamente aquí atrás, en el bloque 5. Funcionaba allí, allí nos reuníamos. Era un espacio donde en su momento no habían casi oficinas estudiantiles y ese se volvió un referente para organizarnos, para poder agrupar una cantidad de cosas, donde se tomaron muchas decisiones. Fue una expresión de organización que se creó finales de la década del 80 y que se mantiene durante muchísimos años. Desde la CEUA se respaldó siempre la asamblea de estudiantes. La CEUA era quien convocaba la asamblea en su mayoría de veces. Ella
había ingresado a la universidad y seguía haciendo como un acompañamiento a sus compañeros del Marco Fidel Suárez cuando le hicieron el primer atentado. Lograron impactarlo con tres balazos. Ya se daba, por ejemplo, la amenaza que viene rodando contra los estudiantes del Marco Fidel Suárez en este comunicado firmado como en mano negra. Y Jesús María Valle estuvo ahí apoyándolo, ayudándolo y en el proceso de la denuncia y la investigación. Entonces se creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Un profesor que en medio de su quehacer como abogado dio ejemplo de ser humanista, dio ejemplo de vincularse con el pueblo. Marulo aprendió mucho al lado de Jesús María Valle, aprendía del derecho, pero también aprendía del compromiso social, aprendía de la firmeza de las ideas. Jesús María Valle en su momento denunció el vínculo de la fuerza pública con los paramilitares. Incluso en algún momento, por todo lo que hacía Jesús María Valle, fue intimidado por parte del gobernador en su momento, el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, quien llamó a Jesús María Valle enemigo de la fuerza pública. Indudablemente los años 90 fue una década muy complicada en términos de los derechos humanos y para los sectores sociales. Y para nosotros como movimiento estudiantil, desde el 97 en adelante padecimos bastante la llegada del paramilitarismo a la universidad y del terrorismo de Estado. Entonces la protesta social se criminalizó a tal punto que cuando salíamos a las movilizaciones y a las marchas a las afueras de la universidad, por ejemplo, ya no nos mandaban a la policía y las tanquetas como se hacía, sino que ya nos mandaban era al ejército. La policía toma estudiantes menores de edad y los coloca como escudos humanos en un tropel que se venía desarrollando entre el Politécnico y la policía en ese marco de la lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo. Nos parece súper aberrante. Para el año 99 había un fuerte movimiento en contra del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Pastrana, y aquí se hicieron una cantidad de sectores sociales, jubilados, profesores, personas de barrio, personas del sector salud, que se ven afectados con todo este decreto. Y desde las Autodefensas Unidas de Colombia decidieron infiltrar todas las universidades públicas, particularmente la Universidad de Antioquia. Yo puedo decir a manera de inventario, y yo escuchaba decir a los hombres de pensamiento que el meridiano de la cultura pasaba por Antioquia, el meridiano de la política pasaba por Antioquia, el meridiano del desarrollo pasaba por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia. Estamos exportando a través de una concepción equivocada del orden público, estamos exportando violencia para departamentos pacíficos como los de la costa. Estamos exportando violencia a través de las convivir para todo el país. Estamos desintegrando el tejido social. Jesús María ya había recibido muchas amenazas por las denuncias, pues por todas las denuncias que estaba haciendo, pero en ese momento específicamente estaba denunciando la masacre en El Aro, donde sabía con pruebas de que el ejército había hecho parte de esa incursión paramilitar. Jesús María le decía a Gustavo, yo ni me voy ni dejo de hacer lo que tengo que hacer en defensa de los derechos humanos y tampoco me meto a una organización guerrillera. Y entonces Tavo dijo que entonces él tampoco. Hicieron un pacto. Lo que nosotros no podemos aceptar es que a nosotros, los estudiantes de la Universidad de Antioquia, se nos quiera vincular por A o por B a organizaciones de tipo armado. A él lo mataron en su oficina, ataron y tiraron al piso a su secretaria, creo que era una hermana de Jesús María Valle, y
Pues inmediatamente Gustavo, cuando se enteró de la noticia, quiso ir al lugar donde, pues a la oficina que fue donde lo asesinaron, pero en ese tiempo Gustavo ya estaba bastante amenazado y le recomendaron que no fuera a ese lugar. Y es que entre Valle y Gustavo había un vínculo tan fuerte de amistad que ese 27 de febrero Gustavo también empezó a morirse. Y lo planteo así categóricamente porque a Gustavo dejó de importarle los riesgos, dejó de importarle toda la prevención, todas las medidas de seguridad, todo lo que la gente le decía, que le decía cuídate, porque no te expongas tanto. A él ese día dejó de importarle todo y dijo, no, esto no puede quedar así, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y lo que me dice mi mente y mi corazón. Y empezó a exponerse demasiado, diría yo. Ahí, debajo de la tierra, no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera. Y entonces había como un auge, como un apogeo, como un despertar nuevamente de la reflexión al interior de la universidad que trascendiera lo académico. Y es en ese momento entonces donde nos explican, dice, después de cada coyuntura, donde hay un fuerte desempeño estudiantil en las discusiones políticas del país, surgen las amenazas, después de las amenazas hay un muerto, ese muerto es muy importante y así vuelven otra vez y calman la situación. Gustavo Marulanda alzó las banderas y dijo, hay que seguir trabajando por la memoria de Jesús María Valle. Frases como aquí estamos y estaremos siempre, en el fragor de la lucha o en la quietud de la muerte, que pronunciaba Jesús María Valle, Gustavo Marulanda la seguía replicando y seguía estando allí. Y fue allí donde se crearon las jornadas por la vida y la libertad. Como estudiantes fundamentalmente nos hemos venido peleando que tengamos una universidad con suficiente financiación, una universidad en donde puedan ingresar los sectores populares, que precisamente es a los que le está cerrando la posibilidad educativa. Y decidimos convocar a una marcha de antorchas como protesta a todo lo que estaba pasando en la ciudad y en el país en términos de criminalización. Salíamos en la noche, 7 de la noche, a hacer la manifestación. Cuando íbamos justamente en la puerta de Barranquilla, sabíamos que la fuerza pública estaba al frente, pero como la intención ese día no era no hacer ningún tipo de acto violento, sino simplemente manifestarnos abiertamente frente a lo que estaba sucediendo, rechazando el proyecto del plan de desarrollo, nunca pensamos que la fuerza pública nos fuese a agredir. En la última movilización a que hace referencia el señor rector, nosotros salíamos en forma pacífica y lo que nos encontramos fue con que la policía comenzó a dispararnos gases lacrimógenos, con que se nos vinieron encima a golpearnos e incluso a tirarnos piedras. Yo iba encabezando esa movilización, yo puedo decir qué pasó en ese momento. Nos entramos y la policía se vino detrás de los estudiantes. ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes? Hacer respetar la universidad.
Nosotros tenemos que respetar nuestros derechos políticos, civiles, constitucionales. La policía, mediante megáfonos, dice que no se puede salir de la universidad y directamente quien hace el llamado de la policía a través del megáfono dice que estudiante que saque la cabeza a la tumba, y la tumba de un tiro. Pues eso era absolutamente claro, era una amenaza directa a todos los estudiantes por la policía. Y nos tocó quedarnos en la universidad esa noche y Gustavo asumió mucho liderazgo en esa jornada, se convirtió en el gran líder de ese día. El hecho de que no dejaran salir la marcha generó el efecto que se esperaba de la marcha. O sea, lo que se esperaba de la marcha era poder hacer la denuncia pública a toda la ciudad, que la ciudad conociera la situación de amenaza que vivía la universidad, y el hecho de que no dejaran hacer la marcha facilitó eso. Cuando los paramilitares sacan ese comunicado en junio del 99, amenazando una lista de más de 90 estudiantes, la amenaza directa y concreta era contra la CEUA, a quien la acusaban desde el paramilitarismo de no ser la coordinadora de estudiantes, sino de ser la expresión de las fuerzas guerrilleras en la Universidad de Antioquia. Lo que pretende ese comunicado es acallar las voces de los estudiantes que nos venimos organizando y que venimos peleando dignamente, peleándonos esa universidad que queremos. Yo creo que las autodefensas hicieron presencia en todas las universidades, pero crearon un grupo específico solamente en la Universidad de Antioquia, que fue lo que ellos dieron en llamar Autodefensas Universidad de Antioquia, principalmente porque era el movimiento estudiantil y era el Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia quienes en ese momento habían empezado a liderar la defensa de los derechos humanos y la denuncia de las acciones paramilitares en el departamento. Aquí tengo en mis manos un panfleto de amenaza que llegó en 26 de junio del 99, que fue la amenaza formal contra Gustavo. En la cual les decían, no me acuerdo cuántos estudiantes, muchos, que se uniformaban o se morían de civil. Ante esas amenazas, la administración de la universidad negligentemente, a este momento, no ha hecho el primer pronunciamiento y parece ser que está esperando que los estudiantes pongamos el primer muerto para entonces ver si cierra o no cierra la universidad. La actividad de Gustavo Marulanda riñe con la mayoría de las consideraciones del DIH, pues recluta menores de edad para la guerrilla, expone a civiles indefensos al efecto de bombas incendiarias, explosivas, de fragmentación y atenta contra un bien protegido como es la universidad. Y así todo este texto dice mentiras, dice barbaridades y nos colocan al movimiento estudiantil y especialmente a Gustavo como uno de los actores armados del conflicto en este país. Muchos salieron al exilio y algunos optaron como por marginarse del proceso de la Universidad de Antioquia, retirarse simplemente de la universidad, y personas como Gustavo Marulanda, Gustavo da una rueda de prensa en la que públicamente dice: aunque estoy amenazado, yo de aquí no me voy. Nosotros necesitamos garantías para el desarrollo de la expresión civil. Y en ese sentido estamos pidiendo garantías. Y la gente empieza a alejarse también de Gustavo porque veían en él peligro. Y en vez de un proceso de solidaridad, de rodearlo, fuimos los amigos finalmente los que seguimos con él, los que decidimos protegerlo. Como movimiento estudiantil convocamos a una reunión el 7 de agosto para mirar qué íbamos a hacer frente a la situación de violencia que se había incrementado aquí en la universidad. Ese 7 de agosto terminamos la reunión como hacia las 1 de la tarde y cuando Gustavo y yo salimos, él me preguntó qué
por dónde íbamos a irnos, pues porque él ya estaba muy amenazado, sabíamos que nos perseguían, sentíamos las persecuciones y siempre buscábamos como las salidas donde hubiera más gente para podernos proteger. Nosotros por lo general salíamos por la puerta de Barranquilla y ese día decidimos, pues yo le recomendé que mejor saliéramos por la de Ferrocarril, por esta, porque nos quedaba más cerca para tomar el metro o para coger el bus. Y efectivamente caminamos por aquí, salimos y pasamos esta cuadra. Cuando veníamos más o menos llegando a este árbol, allá en la esquina de Carabobo pasó una moto con dos personas, voltearon hacia esta calle y se vinieron directamente hacia donde nosotros veníamos caminando, y la persona de atrás sacó un arma, insultó a Gustavo y le descargó los tiros con esta arma desde la misma moto. Y había un carro, inmediatamente ahí llegó un carro que... Ay, esperen. Esto me revolcó todo. Allí donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan. Cuando pasó lo de Gustavo yo no me di cuenta en su momento, simplemente estamos allá en la parte de atrás cuando dicen que algo pasó y que había que ocupar la universidad, no entendíamos qué pasaba. La confusión se empezó como a apoderar de todos y dijimos abandonemos la universidad. De nuevo los violentos hicieron presencia en la Universidad de Antioquia. En esta ocasión el turno le tocó, o sea, eso es por turnos, le tocó al dirigente estudiantil Gustavo Marulanda, quien fue asesinado por desconocidos en los bloques cercanos a la portería de la avenida del Ferrocarril en la ciudad universitaria, ¿cierto? Además son desconocidos. Gustavo Marulanda y Jesús María Valle también tuvieron otra coincidencia, que después de su asesinato, la Universidad de Antioquia le cerró las puertas. A ninguno de los dos les permitió que los recintos de la universidad se utilizaran para hacer su velación. En última, lo que puede concluirse de todo esto es que se asesina a Gustavo Marulanda como una estrategia de militarización de la universidad, de militarización del pensamiento, de militarización de las conciencias. De igual manera también es importante destacar cómo la universidad en los últimos años ha pretendido colocar de este espacio un panóptico académico, y para ello se ha valido de diferentes cosas. Por un lado, la instalación de unos torniquetes donde se ha impedido el ingreso a un espacio que es público de diferentes sectores de la comunidad antioqueña. Hoy en día la comunidad nacional, la comunidad antioqueña, le queda muy difícil ingresar a un sitio que es público.
a una biblioteca, a un museo o a los diferentes foros donde hay debates de ciudad. Llenan la universidad de cámaras de vigilancia por la necesidad de la seguridad. Entonces, como hay mayor seguridad, hay menos espacio y se empieza a restringir al extremo de que sí, como lo habíamos dicho, es más fácil entrar a Bellavista que entrar a la universidad. Y a veces también me pregunto si vale la pena, si ha valido la pena que él ya no esté entre nosotros, así sea por allá lejos, en Canadá. Esas muertes no son en vano, aunque parezcan que sí lo son. Entonces la pregunta que nos hacemos es si vale la pena vivir arrodillado, si vale la pena vivir sometido, si vale la pena, o sea, ¿dónde queda el espíritu? La injusticia sigue, las muertes siguen, el desplazamiento sigue, las universidades las siguen privatizando. Entonces la lucha de Gustavo valió la pena porque dejó semillas, pero su vida se acabó, lo mataron, no lo tuvimos más. Y que en última lo que ellos pretenden es esto que está pasando, es desmovilizar las conciencias, desmovilizar el espíritu que hace mover a las personas, y eso no lo podemos permitir. El alma se nos llena de banderas que avanzan. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan contra el miedo, avanzan contra el miedo, venceremos, venceremos. Colombia quiere decir